Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Pop Chats y hoy regresamos con una película muy rápida. Hola Timmy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Aldo? Muy bien. Hoy tenemos invitado. Tenemos invitado especial. Invitado especial. Nuevamente nos acompaña Jorge, que vamos a hablar hoy de una película que le gustó mucho y quería acompañarnos para platicar de Fórmula 1, la película. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, muchas gracias. Sí, pues a mí me gustó mucho la película. ¿Sí? Sí. ¿Eres fan de la Fórmula 1? No, pero me gustó mucho la serie de Netflix. Drive to Survive. Exacto. Entonces, la vi toda. O sea, ¿Has visto todas las temporadas? Todas las temporadas. Y cuando salió la última me la eché en un día. ¿En serio? Sí, claro. Fíjate. Porque me fascinó las historias, el drama que se da, las características del deporte en sí y de la gente que lo practica, de la gente de los dueños, ¿no? La gente que los maneja, los directores, todo lo que está alrededor del ¿cómo le podemos llamar? Me cuesta trabajo decirle deporte, porque pues, híjole, tiene su parte atlética, ¿no? Porque los chavos tienen en excelente condición física y les demanda mucho físicamente de ellos. Pero, en fin, y me gustó mucho. No lo suficiente como para verlo en vivo, ni para seguir la temporada, pero sí para ver esta película, sin duda. Sí, fíjate, yo al contrario, yo sí soy fan y la sigo toda la temporada, pero la serie he visto capítulos muy puntuales, como el de Hombre en Llamas, donde este conductor francés, se me fue el nombre, pero él ya no compite y se estrella y dura más de un minuto entre las llamas. Todo eso está muy interesante y no lo ves a lo mejor dentro de la temporada, sino ves ya el detalle en una serie como Drive to Survive. ¿Tú, Time, eres fan de la Fórmula 1? No, pues no sigo mucho ese deporte. Lo poquito que veía es porque Jorge pues ponía la serie esta de Drive to Survive o me quería contar de que, mira, pasó esto con Leclerc o pasó esto con Checo Pérez. Y el único que me interesa es Checo Pérez, pero nomás por ser mexicano. Okay. Entonces era de que, a ver, ¿qué le pasó a Checo Pérez? Y me decía, no, es que su historia está bien padre y pasó esto y lo otro. Y tuvo una historia de redención, me contó de un capítulo bien padre que él disfrutó, pero la verdad, pues no, yo no sigo. Entonces, cuando son este tipo de películas, yo sé que a Jorge le gustan mucho. Por ejemplo, otra que también él es fanático es la de Ford contra Ferrari, que salió Matt Damon y Christian Bale. Entonces, pues a mí me gusta acompañarlo a esas películas y pues porque está emocionante. Entonces, yo puedo hacer el punto de vista de alguien que no ha visto la Fórmula 1 y solo va por diversión. Sí. Otra película muy buena de Fórmula 1 es Rush. Sí. Con Chris Hemsworth y Daniel Brühl. Sí. Buenísima. Sí, esa es la historia de el conductor que se tiene el accidente y se le quema el rostro. Sí, y se le quema el rostro, la cabeza. Sí. Y nomás en lo que se recupera el nivel mínimo de recuperación y regresa a manejar en esa misma temporada. Sí. Se termina la temporada. Sí. Bueno, y ver esa película sirve mucho para ver cómo ha cambiado la Fórmula 1. No sé qué tan fiel sea la película de Rush en cuanto a que este conductor de Ferrari participaba mucho del diseño del carro y tenía ideas y era muy proactivo en el que yo quiero conducir en Ferrari y háganme esto en el carro, háganle esto y tenía a su rival que era muy como un rockstar. Sí. Entonces, pues ahí como que te muestran un poco también el tipo de pilotos que hay. También hoy en día hay pilotos que van mucho a las cámaras y hay pilotos hay pilotos que en Drive to Survive nunca aparecen, por ejemplo. Y tal, a lo mejor también ahí está ese contraste Sí, hoy en día. Y yo pienso que
yo pienso que como con muchas cosas, muchas hobbies o disciplinas, entre más lo hagas, más le entiendes y más aprendes, ¿no? Entonces yo pienso que en alguna medida es inevitable que los pilotos que lo hacen por muchos años y empiezan desde muy chiquitos para poder llegar a estar en Fórmula 1. Fórmula 1 yo lo visualizo, puedo estar equivocado, pero lo visualizo como alguien que puede llegar a niveles profesionales, a la NBA o a la NFL o a cualquier liga profesional. Entonces el Fórmula 1 sería como que el equivalente a eso. Entonces si lo haces por tanto tiempo a un nivel tan alto, pues ya le entiendes, ¿no? Entonces yo sí puedo entender que un piloto conozca el carro y sepa que si está lo que le llaman understeer o oversteer, ¿no? Que es, le da la vuelta al volante y no da vuelta, o le da la vuelta al volante y da vuelta además. Los frenos, la aceleración, el embrague, los neumáticos, los sonidos que hace, ¿no? A razón de cuánto se gasta combustible, ¿no? El cuidado de las llantas, porque dicen bien fácil, hey, cuida tus llantas, ok, ¿qué significa eso? Significa todo en base a la temperatura. Ajá, y también en qué tanta presión le aplico a los frenos. Todo eso. Entonces, que si muerdes el piano de la curva, o sea, todo eso, cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de esta película que es protagonizada por Brad Pitt y está producida por los creadores de Top Gun Maverick. Sí. O sea, hay buen antecedente de buena película de acción, ¿verdad, Timmy? Sí, también pues Top Gun Maverick, que también tiene lo suyo con las escenas de los aviones. Sí. Y habíamos visto ya reviews de pues que esta película, siendo así, igual tal vez nos iba a dar escenas muy padres, muy intensas con los actores manejando el carro, ¿verdad? Sí. Entonces sí, que yo creo que ambas películas dieron eso, o sea, de que las escenas intensas con los aviones y aquí igual las escenas intensas con los carros. Que fíjate, lo que yo entiendo es que la película se filmó con Brad Pitt sí manejando algún carro, pero a él le proporcionaron un auto hecho a base de un Fórmula 2, que es un poco más lento que un Fórmula 1 y pues, obvio tiene un poco menos de fuerzas G porque sí, el entrenamiento que necesita para aguantar una carrera o algún tiempo en un Fórmula 1 necesita un cuello de tortuga y pues no siempre se tiene no tiene el tiempo para desarrollar eso para solo filmar una película. Y ahora, esta historia es ficticia, ¿no? O sea, por ejemplo, la de Ford contra Ferrari, según yo, sí eran reales, o sea, basada en hechos reales. Esta tengo entendido que es ficticio los personajes, el personaje de Brad Pitt, que es Sonny Hayes, es ficticio, ¿no? Sí, es ficticio. Sí, la historia es ficticia, es una historia dramatizada, pero con elementos reales. De hecho, los otros conductores son conductores reales de Fórmula 1, todos los que salen ahí. Sí, de hecho, las escenas de acción dentro de la carrera son, o sea, yo no sé cómo le hicieron para insertar también la imagen del auto, porque evidentemente fueron grabadas en tiempos, en tomas diferentes. O sea, Brad Pitt manejando solo y luego lo insertaron en una toma de la carrera real. Entonces, sí, se ve muy bien. La verdad, la producción la fotografía de la película en cuanto a escenas de acción, a mí me gustó mucho. No sé. Pues yo la verdad no sé cómo lo habrán hecho, pero si se maneja bien los efectos prácticos y las tomas reales con un poquito de CGI bien manejado, a veces es indistinguible, o sea, a veces los resultados son bien padres. Sí, y aparte pues con la calidad ahora también de simuladores que hay en cuanto a los videojuegos de racing, pues también yo creo que integraron parte de todo para desarrollar esta película. Y la verdad yo no esperaba ver a los corredores de verdad, como que a la vez dije, bueno, pues es Brad Pitt, es Damson Idris, Javier Bardem,
Entonces dije, como que pensé que igual todo es ficticio, ¿no? O sea, de que sí la Fórmula 1, pero como que por un momento, cuando vi al Checo Pérez, dije, uy, sí es cierto, o sea, como que sí tiene sentido que les hayan hablado a los reales. Y luego pues ya Jorge me dijo de que no, pues mira, ahí está Verstappen, ahí está Leclerc y ahí están otros. Entonces como que fue de que, ay, mira, o sea, qué cool que sí los hayan usado. Y no nada más de un mini cameo, o sea, a lo largo de la película sí te los mencionan y por ejemplo el personaje de Brad Pitt y el personaje de Damson Idris pues están de que pues peleando, compitiendo contra estos mismos corredores, ¿verdad? Sí, Entonces y como que está padre que los hayan incorporado a la película. Y creo que tiene mucho que ver con la popularidad que tuvo esta serie de Netflix, Sí. porque en la película salen los directores de los equipos, sale el director de Mercedes, Toto, sale el de McLaren, sale el de Ferrari, y estos personajes, pienso, antes de la serie, pues creo que nada más los fans lo conocían, Sí. y ahorita son tan reconocibles que los pusieron en una película, y Sí. mucha gente ya lo reconoció gracias a la serie, Sí. que mucha gente vio, fan o no fan, porque la serie está interesante, está muy padre. Sí. Entonces, una cosa es que conozcas al piloto, ¿no? Y otra cosa es que digas, mira, es que este es el que maneja el equipo de McLaren, o ese es el que maneja el equipo de Red Bull. Exacto. Sí. Y de hecho, a lo que dices, fíjate que yo lo pienso de esta manera. El cameo realmente fue el de Brad Pitt en la carrera, porque la película fue filmada durante grandes premios reales. O sea, tú veías el gran premio de... ¿Qué gran premio sale ahí? El de Silverstone. El de Silverstone, cuando cantaban el himno de Gran Bretaña antes de empezar, ahí metieron a Brad Pitt. Y tú lo viste, tú lo veías en la transmisión. Ahí está, ¿qué está haciendo ahí Brad Pitt? Y también hay una escena que creo que no me acuerdo si sale. No sale. Una vez se vio en una carrera que antes de las prácticas, durante las prácticas, no, después de las prácticas, algo así, pues estaba la pista sola, entra el carro de la película, los acomodan como si apenas fuera un choque, y en eso se baja Brad Pitt del carro, está mareado y se cae en un colchón. Creo que al final esa escena la cortaron porque yo la esperaba en la película y creo que no la vi. No me acuerdo. Pero bueno, salieron muchas escenas. Y aparte de que en muchos grandes premios aparecen celebridades, de que que ahora anda en el Gran Premio Selena Gómez, Justin Bieber, lo que sea. Y durante esas 2 temporadas que fue filmada, que fue la 2023 y un poquito de la 2024, en muchos grandes premios aparecían las cámaras Brad Pitt con su gafete. Entonces, ya todos sabían que estaba filmando la película. Y sobre lo que dices de los directores de equipo, también aparecen como productor Toto Wolff de la película y Lewis Hamilton. Sí, Lewis Hamilton sí lo vi. No sí. vi a Toto, pero sí vi a Lewis Hamilton. Y sabes que creo que Lewis Hamilton es productor importante de la película, aporta buen dinero para el desarrollo de la película, y Toto Wolff creo que también, porque incluso ves como el parentesco del equipo con Mercedes. O sea, incluso la ropa que usa el equipo de la película es muy parecido se asemeja mucho a Mercedes. Y incluso pienso que por la política que maneja Lewis Hamilton, creo que escoger el protagonista incluso tuvo que ver ahí, o sea, por la razón racial del protagonista. Sí, puede ser. Porque Lewis Hamilton es el único piloto de color en mucho tiempo. Yo no me recuerdo de otro en la Fórmula 1. Y en la película, el protagonista, bueno, el coprotagonista de la película es de color. Sí. Entonces, sí, puede ser. Puede, no sé, hasta Lewis Hamilton se puede haber reflejado a lo mejor en ese personaje. Puede ser, sí. Y bueno, pues la película, ¿qué les gusta del desarrollo de la película? De cómo empezó, cómo nos presentan al protagonista, a Brad Pitt, en esta historia. A mí me gustó que no fue una
no era lo que yo esperaba. No era lo que yo esperaba. Yo me imaginaba una historia ya muy contada, ¿no? Del veterano que viene a enseñarle al novato, y luego tienen un desencuentro, obviamente, ¿no? A lo mejor un gap ahí generacional importante de cómo se visualiza no sé, el triunfo o el trabajo duro, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la verdad es que si bien tiene algo de eso, la dinámica fue muy diferente. La historia la sentí fresca, la sentí no tan trillada, una historia fresca que me sorprendió. A mí me gustó bastante, aunque tiene esos componentes que son claramente identificables desde los trailers. Sí. Y creo que esa expectativa genera el tráiler, pero a la hora de ver la película es una película que te sorprende, y eso está padre. Sí. ¿Tú dime? Pues a mí me gustó en sí la esencia del personaje de Brad Pitt, porque algo así como dice Jorge, o sea, sí tiene esto como que es un veterano, una estrella ya caída, o sea, que casi logró obtener la fama, tuvo un accidente por ahí y no lo logra, y puede que haya quedado con como que esa espinita en el corazón de él querer. Pero por ejemplo, no es un personaje que se vea como que, yo no lo sentí resentido o así amargado, simplemente como que, o sea, flotando por ahí, y cuando se le presenta esta oportunidad gracias al personaje de Javier Bardem, como que, pues incluso en ese momento cuando se le acerca en el bar, pues sí se lo cuestiona incluso él mismo en regresar, pero una vez que pues regresa, sí me gusta pues como que ese tipo, estilo de, no sé, como que me recordó como un tipo vaquero, pero un vaquero necio que maneja carros, así como que, pues tiene un estilo muy particular el personaje de Brad Pitt, de Sonny Hayes, y se ve a lo largo de las carreras donde, pues no es exactamente un team player, pero luego a la vez sí lo es, como que tiene un estilo muy raro, o sea, muy diferente. Y una parte que me gustó mucho es que de las cualidades que tenía Sonny Hayes, el personaje de Brad Pitt, es que era mañoso. Sí. Era mañoso, se sabía los ins and outs, ¿no? Los recovecos del deporte, bueno, de la Fórmula 1, y sabía sacarle ventaja a cada oportunidad, a esos pequeños huequitos que tenía el reglamento para sacarle ventaja, y a veces en detrimento de su resultado como piloto, y para favorecer los talentos del piloto que era más joven, ¿no? Y que era muy talentoso también. Entonces eso también me gustó mucho, porque no era el veterano que te dice, es que así son las cosas y deben de ser así y hay que, no sé, jugarlo derecho. Al contrario, decía, es hora de pelear, y vamos a construir un coche para combate. Y ahora, hey, prepárense. Y luego se les metía a los coches y tronaba una pieza del coche, que hacía que entraran los equipos de limpieza, y eso hacía que todos los coches se frenaran, que se resetearan las posiciones. O sea, eso me gustó mucho porque eso no me lo esperaba. Esa es de las cosas que me sorprendieron mucho de la película. Era bien mañoso, sí. A mí me gustó mucho que, complementando un poco lo que decía Timmy, a mí lo que me gustó es que la oportunidad él no la buscaba. Y también nos muestra ese lado que a lo mejor nunca nadie dice. O sea, a veces las oportunidades llegan cuando ya no las esperas, y cuando no siempre es el caso del que está así buscando y picando piedra. A no la buscaba y estaba muy a gusto viviendo en su camioneta, y le llega la oportunidad. Y o sea, no tiene esa ambición, le llega y él acepta para ayudar a su amigo, que es una historia de un piloto que también, aparte, no era muy conocido, porque algunos pilotos tampoco sabían quién era, pero lo ponen como una persona que fue piloto de Fórmula 1 por un periodo corto de tiempo, compañero del personaje de Javier Bardem, que fue también piloto. Entonces, eso me gustó mucho, cómo plantearon la historia, de no es el típico que tiene la espinita clavada y quiere regresar a cumplir su sueño, ¿no? O sea, es alguien que sí tiene el sueño, pero está muy en la realidad, ¿sí me explico? Sí, y que no lo necesitaba. Sí, no. Él, como tú dices, él estaba bien contento con su vida casi de vagabundo, viviendo en su camioneta. Sí.
y participando en las carreras que él escogía. Sí. Hay oportunidad de manejar un coche en esta carrera, pues ahí voy y voy a pedir chamba, porque al principio le dan un cheque, ¿por cuánto era? $5,000. $5,000 por ganar Daytona. O sea, Sí, exacto, es cierto, es la carrera de Daytona. Entonces, que también implica otro tipo de memoria muscular y de estrategia para ganar ese tipo de sí, carreras. Era una Es carrera otro de tipo de 24 coche. horas. Sí, exacto. Entonces, él iba por esos gigs, ¿no? Oye, es como un rockero, ¿no? Sí. Oye, acá hay oportunidad de tocar en una boda. Ah, bueno, pues ahí voy. ¿Sí? Sí. O acá hay unos 15. Ah, bueno, pues ahí voy. Sí. Era ese tipo de Sí, es alguien persona. que vive el sueño sin ambición económica. Y se ve tanto así incluso en el final de la película. Porque con todo el día y que la película termina con este éxito y logro, ¿a dónde se va él? Se va a correr una carrera a Tijuana. Sí. Entonces, o sea, como que a la vez logra tener este sueño, recuperar ese sueño, pero también no se aferra a él. O sea, él sigue como diciendo de que palomita, por fin logré después de tantos años cumplir esto del Fórmula 1, de haber, digamos, terminado la carrera y ahora pues sigo yo en lo mío. Entonces, pues él se va, incluso ni siquiera se queda a celebrar. No, y eso que él ganó. ¿Y eso qué gana? Pero se va a Ensenada. esa Baja California, ¿no? Baja Sí. California. Sí. Una disculpa, Baja Se California. va. Pero de hecho ese viaje desde el principio lo tiene Sí. la idea, ¿eh? O sea, cuando él está solo en un mapa viendo cuánto hace desde donde está hasta México. Sí, a eso me refiero, de que como, o sea, dices, bueno, él tenía eso en el principio, dices, tal vez ya haciendo esto de la Fórmula 1, pues le cambia las ideas y se dedica a eso y se queda. Y él no, o sea, pues qué padre, gané, me retiro y así se acaba, o sea, de donde ya va a estas carreras en Baja California. Y hasta lo dice expresamente. Dice, oye, al final, ¿no? Dice, oye, es que no pagamos mucho, ¿eh? Y dice, es que no se trata del dinero. Y dice, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Y ahí se acaba. Entonces se trata de este sentimiento que estos pilotos van a... Esto también lo abordan en la película de Ford contra Ferrari, que Christian Bale, el personaje de Christian Bale le dice a su hijo, dice, es que llega un punto en una carrera que vas a ciertas revoluciones por minuto en donde parece que el mundo se detiene y ves todo y estás en control de todo y estás volando. Entonces es este sentimiento que estos pilotos van atrás de y que en realidad lo harían aunque no les pagaran. Entonces eso es lo que al final dice Brad Pitt, no se trata del dinero, se trata de otra cosa, ¿no? Y probablemente aquellos que no lo hacen, pues a lo mejor no lo entienden, no saben de qué se trata, ¿no? Porque también es un deporte, una actividad pues bastante peligrosa, Sí. ¿no? Sí. Hablando de los personajes, también está el personaje de Joshua, que es el compañero de Brad Pitt, y tenemos un contraste. También me gustó mucho ese contraste porque es alguien joven que con toda la ambición, incluso las ambiciones que no tiene Sonny Hayes, que son la fama, el dinero, pues sí, todo lo que implica ser piloto de Fórmula 1. Y le falta mucha madurez, o sea, no tiene paciencia para tener las cosas, tiene un asistente que le dice todo lo que hay que hacer, tiene muchas cosas que no le ayudan para el propósito que se supone que tiene, y eso lo identifica rápidamente el personaje de Sonny Hayes. A mí me gusta mucho también cómo manejaron este personaje, porque al principio es como una clase de villano, un poco así, alguien inmaduro que te va a arruinar los planes, pero le crean una redención, y eso me gustó mucho. O sea, no lo dejaron ahí en alguien que va a recibir su merecido, ¿sí me explico? Me gustó que al final aprende lo que había que aprender, y o sea, te dan la idea de que lo va a utilizar en su carrera. Sí, porque finalmente las características de este piloto pues son características muy humanas, o sea, no hay una dicotomía muy clara, es decir, ambos personajes están en una escala de grises. Sí.
todos, la verdad, todos, no hay... Bueno, el villano es el accionista, ¿no? El de la junta. Sí. Él sí es el malo de la película, Sí. ¿no? Pero en esta dinámica entre los pilotos, el personaje de Javier Bardem, todos, hasta el equipo del pit crew, también son humanos. Sí. Entonces también son presas de la dinámica humana y de la naturaleza humana. Y este chavo, pues tan joven, con tanta lana, con tanta fama, ¿a poco le vamos a pedir que sea maduro y paciente y que no disfrute la fiesta ni de los billetes que se está ganando? Pues claro que no, y creo que es una representación justa y realista, ¿no? de la situación. Sí, es como te engloba a los, igual así como se ve en la Fórmula 1, a los rookies, a los... Yo creo que es los elementos que caracterizan a un rookie, a un novato en muchas cosas. Y ¿ibas a decir algo? Sí, incluso, bueno, o sea, este elemento de como de cocky que tiene, así como que muy arrogante y tiene este hubris, ¿verdad? Entonces, también si te acuerdas al principio de la película cuando nos lo presentan de que sí es muy rápido y es muy bueno y es famoso, pero por ejemplo, él incluso está viendo si salta el barco o no. O sea, si se queda con el equipo de Javier Bardem, porque pues Javier Bardem por eso le habla al personaje de Brad Pitt, a Sonny Hayes, pues para que lo ayude, porque él ya está a punto de perder el equipo. Sí. Entonces dice, pues yo no quiero eso. Y aquí está en esta posición Joshua Pierce, viendo si salta de ahí y se va a otro lado, que su mismo manager le está diciendo de que no, pues ponte vivo, ponte abusado, porque hay otros equipos donde, pues a ver si pues te agarran, porque pues una vez que ya pasa, pues pasa la oportunidad. Entonces pues tenemos a esto, y aquí está divertido ver cómo choca con el personaje de Brad Pitt, porque igual son las mismas como que carrilla que podría decir un joven hacia alguien más grande. Decir, ay, pues o sea, tú eres un viejo, ¿tú qué? Y el mismo Brad Pitt hacia él, decir, pues es que tú eres un joven inexperto, o sea, no has tenido toda la experiencia. Y está padre esa dinámica porque, por ejemplo, ya es cuando llegan y se conocen, el personaje de Joshua Pierce le dice a Brad Pitt, a ver, ¿y tú cuándo has ganado la Fórmula 1? Y el otro le contesta, pues las mismas que tú. O sea, estamos igual. Sí, eso estuvo muy padre. Eso estuvo padre. Entonces, como que diciendo, a ver, o sea, también, o sea, bájale. Sí. O sea, a final de cuentas, aquí yo vengo a correr igual que tú. Y a final de cuentas, pues el personaje de Brad Pitt tiene más experiencia porque ha corrido por más tiempo. Acá, pues bueno, ayuda a que el chavo esté un poco más ejercitado, o que esté más ahorita pues practicando justamente para la Fórmula 1, cuando el personaje de Brad Pitt ya tenía un rato que no estaba dentro de eso, Sí. específicamente. Sí, y fíjate, hay una parte que me gusta mucho en la que se demuestra, yo creo que los contrastes de los dos personajes, cuando agarran una rachita en la que van subiendo de posiciones con las carreras, y llega una carrera en la que está lloviendo y los dos van por el podio, los dos, pero llueve y muchos autos cambian de neumáticos, y a Joshua le dicen, quédate afuera con los neumáticos slick, que son los lisos. Pero la experiencia de Sonny Hayes le va diciendo qué hacer. Ahí es lo que me da risa, es que es un poco irreal. Nunca va a pasar en la Fórmula 1 que un piloto haga la estrategia. Tienen muchísima gente haciendo la estrategia, pero bueno, ahí lo que él les iba diciendo, no, pues que mantente afuera, dile que tome la curva tal lento y así, o sea, iba haciendo ese tipo de estrategias. Y cuando está a punto de ganar la carrera, le dije que va a rebasar a Max Verstappen, le dice, dile que espere hasta la curva 1 de la última vuelta. O sea, lo iba a rebasar en la última vuelta y ganar. Y él ve la oportunidad, Joshua, y la quiere tomar. Ahí no tuvo la paciencia y le pasa un accidente súper desastroso. O sea, el auto sale volando porque pues va... Cuando hay lluvia y tienes los neumáticos lisos, lo que hace el auto es que hace aquaplaning, o sea, se convierten en un pasajero, no tiene agarre la llanta. Sí, o sea, la llanta no va sobre el asfalto, va sobre una capa de agua. Entonces, lo que pasó al frenar a esa velocidad sobre agua con ese neumático es que se levanta el neumático y empieza a volar el auto.
Y me gustó mucho porque ahí te muestran cómo él no fue capaz de decir ni ante su mamá ni ante el equipo que no hizo lo que se le recomendó, de que se esperara. Él dejó que culparan, incluso dejó que su mamá culpara a Sony y le dije, usted puso en riesgo la vida de mi hijo y no lo pudo hacer hasta que tomó varias carreras en madurar eso y darse cuenta que le hizo daño a otra persona por no tomar la responsabilidad de lo que él hizo. Esa parte me gustó mucho de cómo, y creo que es el punto de inflexión de ese personaje. O sea, ahí es donde él cambia su forma de ver las cosas, porque él lo que quería es no perder ante un viejo. Y se da cuenta que no lo sabía todo. O sea, que el otro le estaba diciendo cosas porque sabía las condiciones, gracias a la experiencia, sí, al conocimiento de la pista, de las condiciones climáticas, del tipo de llanta que estaban usando, a lo mejor incluso del desgaste de las llantas que ya tenían en ese momento, y por eso le estaba diciendo, hazlo así, y el otro simplemente, todo eso no entró en su consideración cuando tomó la decisión. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. ¿No? Entonces ahí viene también la diferencia entre la experiencia del que tenía muchos años haciéndolo y el que tiene mucho talento. Sí. ¿No? Fíjate, eso una vez le pasó ¿conoces al conductor Lando Norris? Sí. Lando Norris en el 2021 o 2020, no me acuerdo, estuvo a punto de ganar su primer gran premio en Rusia. Y en Rusia empezó a llover. Fue el último gran premio que se corrió en Rusia. No me acuerdo si era Rusia o Turquía, uno de esos, que ya no está ninguno de esos dos grandes premios. Y todo empezó a llover y todos entraron. Era su primer carrera en que iba en primer lugar y faltaban como 3 vueltas. Y todos empezaron a entrar a cambiar a boxes. Y a él le dijeron, Lando, box. Y él dijo, no. Y empezó a gritar por el radio, no. Y en una curva se fue de largo y todos lo rebasaron. Quedó en último. Cuando iba a ganar. Pues sí. O sea, ese tipo de situaciones que aparecen en la película sí pasan. Oye, ¿tú juegas algún videojuego, algún simulador? Jugaba el de Fórmula 1. El de Fórmula 1. Sí. Oye, eso no lo he jugado, pero yo juego mucho el de Gran Turismo. Y te pasa como videojugador cuando estás jugando el juego, y entonces a lo mejor vas en la última vuelta, en el último lap, ¿no? Y vas persiguiendo al líder. Y entonces lo único que tienes que hacer es manejar bien. No tienes que arriesgar de más. Y esto es lo que le pasa tanto al personaje en la película de Fórmula 1 a Joshua, como en lo que estás platicando de Lando, ¿no? O sea, tienes que solo seguir manejando como lo has seguido haciendo. O sea, si en cada vuelta le estás bajando segundos y le estás alcanzando al líder, la última vuelta pues haz lo mismo. Sí. O sea, no tienes por qué arriesgar de más. Es decir, te entra la avaricia o la desesperación, sí, por frenar un poquito más tarde en esa curva. Y en eso puedes perder esas fracciones de segundo en donde si simplemente sigues haciendo tu carrera, sí, vas a encontrar claro, pues si lo has seguido haciendo, la última o las últimas 2 vueltas o las últimas 3 vueltas no tendrían por qué ser diferentes, sí, ¿no? Y por otro lado, la inexperiencia que comentas, y todo el mundo te está diciendo, te falta una vuelta o 2, las que sean, pero las condiciones ya no te dan para que mantengas esa ventaja. En otras palabras, puedes ir media vuelta de atrás, te van a alcanzar, sí, porque tú tienes que darle más despacito, tanto en las rectas como en las curvas, y los otros van a venir muy rápido, te van a alcanzar. O sea, sí, olvídalo, puedes tener la gran ventaja ahorita, pero si no ajustas, sí, vas a perder. Sí, y más, ahí el atenuante es que cuando quieren la primera victoria, o sea, yo creo que es muy diferente a alguien que ya tiene una victoria, no se arriesga ahí, pero el querer la primera victoria, como le pasó a Lando y como le pasó al Joshua, te hace decir, sí se puede, por aquí paso, pero luego pasan las cosas.
Y Joshua no lo admitió hasta que él hizo la simulación. Sí. Entonces, hasta que dice, a ver, quiero que repitan esta carrera con Las la misma condiciones. lluvia, las mismas condiciones. Y él varias veces, él sigue tomando su propia decisión y vemos cómo choca y choca en la simulación. Hasta que después de haber estado un buen rato ahí, como que dice, a ver, ya, voy a escuchar entonces a ver lo que él me decía, de frena en tal vuelta y luego lo agarras. Y ve que efectivamente gana. Y es donde ahí ya dice, y ya se atreve a admitir de que, ¿sabes qué? O sea, sí fue mi error. O sea, sí fue, al final de cuentas, el orgullo de decir, no, pues yo no voy a escuchar a este viejo. O sea, yo voy a hacer, o sea, si ya lo tengo aquí, lo voy a hacer. Pero ya vio que no le funcionó. Y es contraintuitivo, ¿eh? Cuando tú juegas, digo juego porque obviamente pues yo no manejo este tipo de coches, ¿no? Pero cuando tú juegas en un simulador, cuando recién empiezas a jugar estos videojuegos o simuladores de carreras, piensas que todo se trata de manejar rápido. Eso es parte de lo que se trata. Pero, por ejemplo, hay curvas que tienes que tomar a 30 kilómetros por hora. Si no lo tomas a 30 kilómetros por hora, vas a perder. O sea, no te va a salir. Y es contraintuitivo. Es decir, en esta curva tengo que frenar casi al punto de pararte para poder tomar la curva lento y salir de la curva lo más rápido que se pueda. Sí. Y yo me acuerdo cuando recién empecé a jugar Gran Turismo, chocaba contra la pared, porque decía, pues de lo que se trata es de darle rápido, ¿no? Sí. Entonces, como que el pedal del freno no lo quieres usar. Sí, trataba de buscar cómo puedo tomar estas curvas lo más rápido que se pueda. Y aprendes que no, sí. Que a veces tienes que tomar la curva, bajar la velocidad para tomar la curva lento y salir lo más rápido que se pueda. Sí. Y eso es lo que te da el boost y ir ganando segundos, porque si sabes tomar bien las curvas, es donde se gana. Es donde se gana, porque en las rectas es muy sencillo, parecidos. Son muy parecidos. Sí. Casi todos van a la misma velocidad, y es aquel que sabe tomar bien la curva, y no es necesariamente aquel que toma la curva rápido, es que sabe cómo tomar la curva como debe de ser para salir lo más rápido posible, y se ganan les van ganando fracciones de segundo. Sí, oye, ahora que dices eso, yo a veces pienso cuando veo esas carreras que uno está acostumbrado a las velocidades de los autos de calle. Y tú cuando, por ejemplo, que estás jugando un simulador y ves la velocidad que alcanza, o sea, tú piensas, en un auto de calle a toda la velocidad que alcanza, no me saldría de la pista. O sea, a veces tú ves a la velocidad a la que toman una curva los Fórmula 1, a veces es una velocidad a la que en la carretera Saltillo ya te va temblando el carro. Sí. O sea, a veces le bajan a tomar la curva a 100 kilómetros por hora y dicen, es curva lenta, pero dices, o sea, luego cuando tú ves tú vas en un carro y sientes los 100 kilómetros por hora, pues es mucho. O sea, no es otra escala de velocidad es la que usan esos autos. Oye, aparte es bien interesante ver las diferencias entre los diferentes tipos de autos. Sí. Por ejemplo, los autos de Gran Turismo pues son autos de stock, ¿no? Puede ser un Ferrari, o un Porsche, o un McLaren, lo que sea, y tienen ciertos límites esos coches, ¿no? Y luego haces una carrera con un auto de Fórmula 1 y la diferencia es abismal. Sí. Abismal, como esos coches van pegados al asfalto. Sí, es que es una maravilla tecnológica lo que pueden hacer esos. Es toda la aerodinámica. Es impresionante. En un objeto. También otro personaje que a mí me agradó mucho es el de esta Kerry Condon, que hace el personaje de Kate McKenna, que es como la ingeniera, ¿no? La que está diseñando el carro y tomando en cuenta pues las velocidades y demás. Entonces, sí. Aquí tiene como que una interacción. Bueno, a mí me gusta la escena donde cita a los dos, tanto a Sonny Hayes y a Joshua Pierce, como que a un bar, diciendo con la excusa de que no, pues vamos a celebrar el equipo. Y los trae casi que como mamá regañona de que, a ver, mijitos, se ponen de acuerdo y vamos a platicar, porque esta fricción que hay, pues obviamente pues nomás les afecta, porque esa también es la cosa
de los mensajes, porque ya es que cuando empiezan todavía un buen rato Brad Pitt y Damson Idris, pues sus personajes todavía no se llevan bien y mucho es muy individualista y es de fregar el uno y fregarse el otro, decir no, yo tengo razón o no, yo tengo la razón. Entonces hasta que esta Kate McKinnon los agarra y dice, a ver, pónganse a platicar, y lo hace a través por medio de que están jugando póker, blackjack. Sí. No, poca. Póker. Entonces, también está padre, de alguna manera, la dinámica que ella le mete a esto, porque al final de cuentas también Brad Pitt es el que le pide a ella que diseñe este carro de combate, carro de ataque, ¿verdad? Pero pues ella le dice que pues lo haré cuando termines tu carrera, porque al final de cuentas siempre había chocado. Siempre choca, ¿verdad? No había logrado terminar el personaje de Brad Pitt hasta que ella le dice, no, mira, te lo construyo o te lo hago, pero primero termino una carrera y luego hablamos. Sí. Entonces, está padre eso. Y también te das cuenta de cómo es toda una ciencia rediseñar los coches y cada componente del coche, que son como armables, son como legos. Uh-huh. Se quiebra una pieza, la quitan y le ponen otra. Entonces, cada componente del coche tiene su función, su diseño, y toma horas y horas de estudio y de vueltas, y también de feedback del piloto, y es ahí donde empieza a tener sentido cuando los pilotos regresan y dicen, es que el coche no da, sí. El coche no da, y ves de una temporada a otro que dicen, este año el coche está fantástico, vuela, y luego el siguiente año algo le hicieron, no jala, no me da lo que daba el coche el año pasado. Oye, y luego, pero a veces no da y es un segundo de diferencia. No, ya un segundo es mucho, a veces son fracciones de segundo. Sí. Para el ojo humano diría, tú estás ahí en el lugar donde corren y dices, van igual, pero el piloto sí siente, voy mucho más lento que el de adelante, y ya nomás se llevan un segundo, o sea, un segundo es, o sea, no, es increíble. Es increíble, o sea, sí, o sea, un segundo a esas velocidades, no sé cuántos metros son, pero son un montón de metros. Sí. O sea, por eso si te fijas, cuando ves a un coche parado en la carretera y tú como vienes manejando, ¿no? Y tú ves que la persona que tiene el coche parado pone su triángulo de seguridad para que los coches lo vean a tiempo. Y ellos piensan que lo están poniendo lejos. Cuando tú pasas al lado del coche, probablemente lo sientas muy, muy pegado al coche. Como que el aviso que te está dando es poco. En otras palabras, la velocidad por eso es relativa. Porque el que está parado al lado de la carretera tiene que poner ese aviso a muchos metros de distancia para que el que viene a 100, 120, 130 pueda tomar una reacción lo suficientemente a tiempo para no estrellarte contra el coche. Sí. ¿No? O sea, ahí ves tú lo que es la relatividad. Sí. Ahora imagínate a 300, que exactamente. Doble. Luego también el equipo de pits también tiene que estar bien, en segundos, porque ya es que en la película hay un momento donde esta pobre chava interpretada por Kaley Cuoco, esta Jodie, una güerita, que como que medio, no sé si le gustaba o le llamaba la atención el Joshua Pierce, pero luego en ese momento donde llega el carro y tienen que estar en los pits, se le cae una de las herramientas y pasa encima de la llanta, y pues como que la chava se friquea y se bloquea. Y luego también cuando llega Sonny Hayes, también como que se tardan mucho en arreglar, o sea, lo de los pits, que me acuerdo que hasta viendo en el cine Jorge que estaba exclamando de que no puedo creerlo, no lo puedo creer, es demasiado tiempo en los pits. Sí, es que una buena parada de pits, una parada buena son 2 segundos, y cuando eso va variando, cuando tienen que cambiar el alerón delantero, que el alerón trasero, algún ajuste en el ala, lo que tú quieras, el quitarle del casco algo al conductor. Hay muchas cosas que pueden variar, pero eso que le pasó a ella pasa mucho también, que incluso pisan las pistolas del equipo de adelante a veces. Tú ves una carrera y cuando se paran, hacen la parada de pits,
siempre el equipo de adelante, el que está a la orilla, siempre mueve su cable para que salga bien el del otro equipo, porque sí, es muy común que pisen la pistola. En realidad, en la película dramatizan mucho eso porque el pisar una pistola al carro a esa velocidad a la que la pisa, pues no le afecta en casi nada. O sea, a menos que sea le pongan un neumático ya muy usado y que se dañe el neumático. Pero un neumático nuevo no puede pasar nada. O puede pasar, pero no algo que afecte a su rendimiento o que se ajuste ya con el calor de la pista. No afecta la salida, porque ya es que salen pues en friega. Lo que afecta es que te penalizan. O sea, porque es inseguridad en el... O sea, como el equipo debe seguir ciertos parámetros de seguridad. Entonces, pisar una pistola, imagínate, pisa la pistola y si patina la llanta, se la avienta en la cara por eso también traen casco ellos. Traen casco y es uno que mete la pistola, uno que quita la llanta, otro que pone la otra llanta y de nuevo la pistola la meten. O sea, en 2 segundos ya hicieron eso en las 4 llantas. Entonces, sí y ahí lo manejan muy, muy padre porque desde el pit wall le dicen, la parada tiene que ser de tantos segundos para salir adelante de Hamilton o salir adelante de Verstappen. Y son cosas que a veces esos radios no los escuchamos en la transmisión de la carrera, porque lo que escuchas es lo que dice el piloto y lo que le contesta el ingeniero, pero no lo que platican entre todos los ingenieros. Y eso está padre también, eso me gustó mucho de la película. Aunque tuvo muchas partes de cosas que hizo Sonny Hayes que en la vida real lo hubieran descalificado. Por ejemplo, que chocó contra los letreros y creó un caos ahí. La verdad, en la Fórmula 1 te muestran bandera blanca, bandera negra. O sea, eso hubiera sido una bandera negra, por decir que tienes que salirte y ahí termina tu carrera y a lo mejor hasta te penalizan la siguiente carrera. Bandera amarilla, bandera azul. Sí, todas esas banderas significan algo durante la carrera. Y aquí me da risa que aquí lo llamaban como que su plan C, su plan caos, ¿verdad? Donde él entraba y decía, ya, va a aplicar su plan C. Y pues sí, empezaba a chocar con los carros o a hacer como que, ¿cómo se dice? Debris, o sea, hacer, pues dejar ahí piezas en la carrera y pues claro, o sea, viene el equipo de limpieza a quitar todo eso, ¿verdad? Pero me daba risa porque cómo, o sea, le valía y a la vez era lo divertido porque pues él tenía lo que mencionó Jorge al principio, de que pues es bien mañoso y uno tal vez no hubieras esperado de que no, pues va a ser lo correcto, lo adecuado, como alguien ya experimentado, poner el ejemplo. No, aquí iba y chocaba y a ver, órale, o sea, se sacaba sus trucos bajo la manga. Sí, tiene varias cosas. Esas son como que libertades que tuvo la película, porque también siento que el platicar de que hay cosas que se hacen deliberadamente por el radio, y siendo que los radios están a disposición de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo, es imposible. Yo no creo que digan plan caos en una radio de una... Pero, pues, para efectos de la película, estuvo padre, le dio esa emoción de que todo el equipo está en el mismo canal y todos les gusta el plan. Pero sí, a esa parte me dio mucha risa de que, esto es imposible que pase. Sí, porque por cosas menores los pueden penalizar a veces por segundos. Y entonces en esos segundos, ¿qué crees? Ya no quedaste en primero, quedaste en tercero. Sí. ¿No? Sí. Sí, las penalizaciones a veces hay penalizaciones que son, a veces te paras y la tienes que cumplir antes de que te cambien la llanta. Y si ya no vas a hacer parada, terminas la carrera y te agregan 10 segundos a tu tiempo. Y a veces eso es la diferencia entre el primero y el último. El último, sí, claro. Sí. ¿Qué más les gustó de la película? Pues en sí yo creo que las carreras, y te digo, esta interacción entre Sonny Hayes y Joshua Pierce, y sobre todo la actitud de Sonny. O sea, al final de cuentas él... Y no por querer fregar al equipo para nada, porque es el equipo de su amigo, pero o sea, como que sí tiene una manera única de hacer las carreras, que por ejemplo, pues también con uno de los personajes, uno de los directores ahí que creo que era alemán o no sé, pues como que él trata de darle instrucciones y el Sonny no le hacía caso. Entonces,
Pues estaba interesante ver todo eso. Y pues las carreras obviamente emocionante. O sea, estás viendo y si hacen caso o no hacen caso, si van a jugar a factor los egos de cada uno de los corredores, si chocan o no chocan. O sea, a final de cuentas yo creo que los momentos de las carreras pues es lo más, pues igual lo más interesante, ¿verdad? Sí. A mí me gustó mucho el balance entre una buena historia, bien contada, y con estos elementos de realismo. Sí. Es una buena combinación porque... Por eso todas las películas basadas en cosas reales, bueno, casi todas, no puedo decir que casi todas, pues tienen este elemento que dramatiza, porque si fueran realmente como sucedieron, la gran mayoría serían muy aburridas, sí. No tendrían mucho, no serían tan entretenidas. Entonces este balance estuvo muy, muy padre. Algo que no sé si la película lo abordó y a mí se me hace algo muy interesante. Creo que no lo abordó como yo pensé que se hubiera abordado. Es el tema de lo caro que es este deporte. Sí. Que es cada pieza que cambian cuesta cientos de miles sí. de dólares. Un coche destrozado es un dineral sí. que tienen que reinvertir para volverlo a armar. Entonces, cuando, imagínate, tienes dos pilotos y los dos chocan compitiendo entre ellos. Sí, es lo peor que pueden hacer. Exacto, y pudiera parecer que es algo dramatizado, pero no, sí pasa bien seguido. Y acaba de pasar. En la vida real pasa súper seguido. Entonces, tú como dueño, imagínate, es como ver a tus dos hijos jugando con, no sé, con los iPhones de 30,000 pesos que le acabas de comprar a cada quien, y ambos los quiebran, sí. ¿no? Y sucede cada mes. O sea, sí. Ese es algo que creo pudo haberse explorado un poquito más, ¿no? Creo que se abordó muy superficialmente porque es algo fundamental de este deporte. No cualquiera le entra a esto, no cualquiera se anima a tener un equipo de Fórmula 1 por más profitable, ¿no? que sea, ¿no? Porque es bien caro. Y también una parte que me gustó mucho es que al final cuando están que van los dos contra Hamilton, como el final boss lo pusieron, sí, como el último jefe, ¿no? Y entonces pues hay estrategia, ¿no? Sí. Te toca defender, sí. Pero vienen dos. ¿Cómo defiendo? Voy a tener que sacrificar algo porque en lo que defiendo uno, el otro toma la ventaja. Esa parte me gustó un montón. Lo que hizo Checo y Max en el primer campeonato de Max. Checo lo frena al punto en que Max los alcanza a los dos y luego deja pasar a Max para que él haga la batalla. Eso es el trabajo en equipo, que también hay que decir que en muchos equipos no les gusta o sea, los pilotos por naturaleza son individualistas, quieren ganar. Pero sí, está muy padre ver cuando están en equipo. Y a lo que dices del que es muy caro, también es muy caro ser piloto. O sea, no hay que ser niño rico para llegar a esos lugares. Porque sabemos la historia de Checo, que empezó de abajo, pero tiene el patrocinio de Carlos Slim. O sea, no se llega a ser piloto de Fórmula 1 diciéndole a papá, me gustan los go-karts. O sea, hay que desembolsar y sacrificar muchísimas cosas para llegar a hacerlo. Al punto en que hoy en día tenemos un piloto que odiado por mucha gente, que es Lance Stroll, que es el hijo del dueño, y de ahí nadie lo va a mover, sí. Porque es el hijo del dueño. Es el hijo del dueño, es un multimillonario. Sí, el dueño de Aston Martin. Sí. Entonces, es un deporte también no para cualquiera económicamente. Sí, es exclusivo. Y por ser exclusivo significa que excluye. Sí. ¿No? O sea, ¿te gusta? Sí, mijito, pero pues no hay billetes para que te dediques a eso. Mejor agarrarle balón o ponte a correr. Sí, claro. Sí. Y pues bueno, ¿algo que no les haya gustado de la película? A mí, la verdad es que me gustó mucho. Como todas películas, híjole, es bien difícil encontrar una que sea... ninguna es perfecta,
hay niveles de excelencia y esta se me hace una película excelente. Sí. Yo la calificaría por ahí en el rango de los 8 para arriba. Sí. Entre 8 y 9. Es una película muy, muy entretenida, bien contada. Creo que algunas actuaciones pudieron ser mejores y a lo mejor va a sonar controversial lo que voy a decir, pero me refiero a Brad Pitt. Algunos momentos de su actuación no me encantaron. Son muy estereotipo de él, ¿no? Me encantaron, pero fuera de ahí es una película que disfruté mucho y volvería a ver sin duda. Sí. Sí, también no hubo algo así que te dijera, no me gustó. O sea, la verdad sí lo disfruté todo el arco que pareciese como que cliché entre una persona más grande contra una persona más joven, pero como dijo Jorge, o sea, tiene este lado refrescante y, o sea, podría agarrar ese cliché, pero además bien le da una vuelta. O sea, sí te lo cambia un poco el estilo. Sí. Entonces, digo, me gustó mucho la dinámica entre estos dos personajes, me gustó mucho ver lo de las carreras, sobre todo para alguien que, bueno, yo no sé nada de eso, yo no disfruto ver a los carros correr, ¿verdad? Igual me estreso, o sea, estoy en las carreras y mordiéndome las uñas de, ay, van a chocar y, ay, se tardaron 5 segundos en los pits o más, o sea, a final de cuentas lo disfruto mucho y es como, pues sí, o sea, como que verlo ahí. Entonces, la verdad, sí recomiendo mucho la película, sí pasas un muy buen rato. Y más porque pues tiene este arco de redención y tiene un buen mensaje, que sobre todo que es lo que me encantó al final, cuando Brad Pitt dice, o sea, eso que mencionó también Jorge de, pues, ¿lo haces por el dinero? Pues no se trata del dinero, es simplemente como que esto del querer correr, de hacer algo que te gusta, o sea, algo que te apasiona. Y yo creo que eso como ser humano es algo que buscamos, o sea, de hacer algo que nos apasione y deja tú incluso dejar un legado, no, pero o sea, dejas un legado porque tú quieres. Sí. Porque es algo que tú quieres dedicarte a hacer o porque a ti te encanta. Y bueno, a mí también me gustó me gustó que era impredecible. Yo en algún momento pensé, ¿quién va a ganar primero de ellos dos? Una carrera. Sí. Eso me gustó porque yo decía, tiene un componente de impredecibilidad. ¿Quién va a ganar? Porque sabías que alguien iba a ganar una carrera. O sea, se veía venir, pero no sabías quién. Y al final la ganó quién. O sea, se sintió padre que la ganara Sonny Hayes. No me gustó al principio el cliché del viejo contra el joven, pero lo abrazan como algo parte de la película. O sea, no lo niegan. No es un cliché que nieguen, sino que es algo que en eso está fundamentada la película. Y fíjate que con eso, luego ya sé en cuál escena se ve la vuelta a eso del cliché. Porque es que llega ya Sonny, se presenta con este chavo, y es que dice, a ver, déjame probar tu carro. Y yo pensé, ay, pues ahorita le va a mostrar al chavo que puede hacer las vueltas en menos tiempo que él. Y ya es que ni acaba y lo choca el carro. Entonces ahí es donde te das cuenta que, o sea, si pensabas que venía él a cerrarle la boca al chavo en ese momento, pues no lo hizo. El chavo se termina burlando de él. El otro, claro que no le importa. Pero ahí es la vuelta donde dices, eso es algo diferente. O sea, eso no es eso es donde agarran el cliché y te lo desbaratan. Sí. O sea, porque diciendo, o sea, no, o sea, el experimentado no es perfecto. No es perfecto, o sea, chocó el carro y ni acabó y hasta hizo menos, o sea, se tardó más tiempo que el otro. Sí. Entonces, ahí es donde le da esa vuelta de tuerca, por así decirlo. Sí. Pues bueno, ahí está Fórmula 1, la película. Se las recomendamos. Ya les dimos muchos spoilers, pero pues para eso es este espacio. Y nosotros platicamos de todo lo que nos gustó de la película. Porque ya tiene una semana en cartelera, entonces sí. Pues ni modo. Y los fans de seguro ya la vieron, así que les recordamos que nos pueden seguir en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y le damos las gracias a Jorge por habernos acompañado en este episodio. Muchas gracias. Te esperamos pronto en otro episodio. Y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Cinema Pop Chats TV. Hasta luego, Aldo. Hasta luego. Bye, bye. Bye.